En cuanto a las lesiones vasculares traumáticas, vamos a tener acá dos destaques principales que debemos de aprender a diferenciarlos. Si ustedes recuerdan, todo el espacio, todo el tejido, el sistema nervioso central va a estar revestido por las meninges. Y acá es donde vamos a diferenciar los espacios epidural, subdural y subaracnoideo o intraparenquimatoso. Subaracnoideo intraparenquimatoso vamos a ver en una próxima clase de hemorragia subaracnoidea. Pero las hemorragias, principalmente los hematomas epidural y subdural, son los que debemos diferenciar hoy. Reparen, entonces acá vamos a tener, reparen la coloración de cada uno. Esto me va a ser muy importante a la hora de diferenciarlos. Por eso me gustó muchísimo este dibujo. Reparen cómo el hematoma epidural va a tener sangre de color roja. El libro nos pone acá como sangre arterial. Y va a estar ubicado por arriba de el espacio, dentro del espacio epidural, por arriba de la dura madre. Mientras que el hematoma subdural va a tener sangre azul, ven que sangre venosa, y va a estar ubicado por debajo de la dura madre. ¿Cuál va a ser el efecto que estas dos masas van a causar en el sistema nervioso central? Justamente ese efecto de masa, esa compresión del sistema nervioso central es lo que debemos de evitar. Pero para evitar debemos de reconocerlos. ¿Cómo vamos a reconocerlos? Simplemente el hematoma epidural va a ocurrir por lesión de las arterias durales, principalmente la arteria meningea media. La arteria meningea media viene en toda la cara interna, tanto del hueso temporal como del hueso parietal. Entonces genera esa arteria meningea media, se abre en lo que se llamamos las hojas de la higuera anatómicamente. Entonces esta arteria va a ser muy vulnerable, principalmente con las fracturas de cráneo en la región temporal. Entonces ahí yo puedo tener la lesión de esta arteria y esta lesión de la arteria me va a generar este sangrado. Cuidado, en los adultos es más común relacionarlos con la fractura de cráneo, pero los niños tienen un cráneo más deformable. Es por eso que únicamente el desplazamiento transitorio del hueso puede llevar también al hematoma epidural, a la lesión de la arteria meningea media sin fractura craneal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Recuerden, es una arteria y la arteria tiene mayor presión que las venas. Entonces, la presión arterial va a hacer que se separe la superficie interna del cráneo con la dura madre. Y este hematoma va a tener un contorno liso que va a estar comprimiendo la superficie encefálica. Se va a acumular lentamente, entonces mucho cuidado, el paciente puede estar lúcido varias horas posterior al trauma, puede tener un periodo que le llamamos inclusive periodo lúcido que después empieza a complicar. Va a ser una urgencia neuroquirúrgica que yo necesito drenarlo, justamente porque si no lo dreno va a generar esta lesión en masa. Ahí vemos el hematoma, enorme hematoma epidural. Ahora, ¿qué va a ser lo característico? ¿Cómo lo vamos a identificar? Profesor, ¿cómo identificamos un sangramiento, el sangrado de esta arteria meningea media? Bueno, lo característico va a ser, reparen, que acá vemos la lesión, acá vemos el hematoma, y este hematoma
va a ser contrario al contorno del hueso. El hueso es así, entonces el hematoma va a ser contrario. Si fuese de este lado, sería así. Por eso, a esta imagen le llamamos formato de lente biconvexa. Formato de lente biconvexa va a ser característico del hematoma epidural. Ahí vemos de nuevo, reparen. Algunos le dicen limón, parece un limón. Y eso nos va a dar gran diferencia con el próximo hematoma, que va a ser el hematoma subdural. Hematoma subdural va a ocurrir por debajo de la dura madre, como dice el nombre. ¿Quién se va a lesionar en esta región? Las venas puente. Estas venas puente van a estar viajando por todas las convexidades de los hemisferios cerebrales. Y estas venas puente pueden desgarrarse muchas veces en este espacio justamente por las lesiones. Me va a llevar a eso a una hemorragia que va a juntar sangre y le voy a llamar a eso hematoma subdural. Ahora, estas venas pueden desgarrarse varias venas en sí. Inclusive puede ocurrir esto en ancianos principalmente porque la atrofia cerebral va a hacer que las venas estén más estiradas. Entonces cualquier pequeña lesión que genera ahí puede desgarrar estas venas fácilmente, mucho más fácilmente en los ancianos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Reparen el tamaño del espacio que ocupó ese hematoma. Ahora, ¿cómo voy a diferenciarlos? Miren ahí, terrible espacio. Miren la lesión en masa, miren cómo esto va comprimiendo todo este hemisferio y acá está generando la compresión de los ventrículos. ¿Cómo voy a ver? Entonces voy a ver acumulación de sangre, sangre coagulada en la superficie encefálica, que no va a conseguir entrar hacia los surcos porque está debajo de la dura madre, pero no está ya entrando en la aracnoides. Entonces el espacio subaracnoideo va a estar limpio. Normalmente este sangrado venoso va a ser autolimitado, es decir, que va a terminar solito. Y cuando es demasiado largo, se puede generar ahí una descomposición e inclusive una organización de ese hematoma. ¿Cómo va a ocurrir? En aproximadamente unas semanas va a ocurrir la lisis del coágulo. En aproximadamente 2 semanas yo voy a tener un crecimiento de fibroblastos en esta región y en aproximadamente 1 a 3 meses yo voy a voy a generar ahí un tejido conectivo hialinizado justamente para retirar ese hematoma y hacer el cuerpo mismo una especie de cicatriz. Ahora, profesor, ¿cómo diferenciamos? Y ahí es donde viene de nuevo la imagen. Si ustedes recuerdan, hace rato era sangrado arterial y el sangrado arterial tiene la fuerza ¿para qué? Para separar el hueso del encéfalo. Ya ahora es sangrado venoso, entonces el hematoma subdural, la lesión es de venas, las venas puente. Y estas venas puentes no tienen aquella presión arterial que sí tenían las arterias. La arteria meningia media, que es la más lesionada. Pero ¿qué va a ocurrir con el hematoma subdural entonces? Yo le voy a ver en el mismo formato que el hueso. Si fuese de este lado, entonces estaría en este formato. Y es lo que le llamamos nosotros formato en creciente.
formato en luna creciente, formato en creciente, que va a acompañar la curvatura de la calota del cráneo. Entonces queda fácil diferenciar. Reparen acá del otro lado. Enorme hematoma subdural. Reparen cómo el efecto en masa ya desvió toda la línea media, inclusive comprimió en esta región los ventrículos. Las características clínicas, normalmente los hematomas subdurales van a manifestarse posteriormente a 48 horas de la lesión. Generalmente van a ser autolimitados y solamente voy a extraer la sangre, voy a extraer toda la sangre y todo el tejido de organización cuando ya tienen tamaños monstruosos, tamaños muy grandes, porque las venas en sí, ella para de sangrar antes que la arteria. Posteriormente, ¿verdad?, a estas 48 horas de tiempo, puedo tener ahí algunas manifestaciones neurológicas, principalmente la cefalea y la confusión.